Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico a través de Utopía Comunicaciones, el programa diseñado y construido para pensar, proponer, criticar y reflexionar sobre los temas que ahora mismo nos interesa a los y las ecuatorianas y al mundo entero, por supuesto. El mundo es tan dinámico y tan constructivo. Nosotros tenemos que seguir en esta dinámica, en esta coyuntura electoral, porque estamos a pocos días ya de la segunda vuelta, donde se elegirá una presidenta o un presidente de la República el Día del Maestro, el domingo 13 de abril. Vamos a ver qué pasa. Y dentro del progresismo y dentro de la izquierda se debate dos posturas. Uno, el apoyo a Luisa González, ¿sí? Y otro, la alternativa, la opción del voto nulo. Me imagino que habrán camuflados de izquierda que también están por Noboa. No lo descarto, por supuesto, sino que no se los ve o no se dejan ver. Si es así, O, no son de izquierda. o cuando se les invita a la soma. Para este diálogo, para compartir reflexiones y el porqué de una posición y de la otra posición, yo he invitado a Pensamiento Crítico de hoy a Verónica Elizabeth Silva Reynoso. Ella es socióloga y doctora en ciencias políticas y sociales. Es candidata presidencial por el Partido Socialista Ecuatoriano. Y a una activista, una política muy conocida, que es Natacha Rojas, de la Unidad Popular. Ella ha estado como candidata 10 veces a la Asamblea, a Concejalía, a la Alcaldía de Quito y últimamente al Parlamento Andino, ¿verdad, Natacha? Gracias por haber venido, gracias. Es doctora en Ciencias de la Educación, ¿verdad? No. ¿En qué? Soy licenciada en Administración Pública, doctora en Administración Pública. Muy bien, gracias por esa corrección. Doy el saludo cordial. Verónica, comencemos contigo y gracias por venir. Gracias, Natacha. ¿Cómo ve Verónica Silva al Ecuador de hoy, previo a las elecciones del próximo domingo, 13 de abril, para luego ir a analizar el porqué de la postura del Partido Socialista y de Verónica Silva de apoyar al correísmo y a la candidata, la señora Luisa González? Adelante, Verónica. Gracias, Fernando, y gracias, Natasha. Qué interesante que nos hayas invitado a este diálogo. Bueno, yo creo que hay que comenzar, siempre uno hace esto en ciencias sociales, ¿no? Explicando la situación. Contextualizando, que llamamos. Exacto, si no tienes el contexto claro, es muy difícil que las propuestas que tengas a veces resulten lo que mejor le conviene a una tesis o en este caso al país. Así que vamos a analizar primero en qué momento nos encontramos los ecuatorianos. O sea, aquí vivimos una crisis permanente, ¿sí? Desde hace años. Una crisis permanente que se debe precisamente a un Estado, ¿sí? Que tiene un régimen político oligárquico. Y eso hay que explicarle a la ciudadanía, porque parece ser que hoy nos enfrentamos a dos posturas, ¿no es cierto?, que quizás tendrán ciertas diferencias, pero que muchos dicen, no, son solo dos candidatos más, ¿no? Uno quizás más ligado a la derecha, el otro un poco más al progresismo. Y no es así. Estamos enfrentándonos quizás al peor, ¿sí?, de los lastres de cualquier democracia o que se llame democracia, que es enfrentarte a la oligarquía. ¿Sí? Y la oligarquía, obviamente, son estos grupos económicos superpoderosos que logran capturar el Estado, capturar las instituciones, capturar a las autoridades que deberían estar trabajando para un país y lamentablemente trabajan en función de ese grupo económico, en función de cómo acomodar a esos grupos económicos para que sigan apoderándose, lamentablemente, de nuestras instituciones en favor de sus intereses familiares. ¿Qué es lo que hemos visto con Daniel Noboa en este año y medio, ¿no es cierto?, que lleva gobernando? Y es lo mismo que se vio con Guillermo Lasso. ¿Sí? Quizás, o sea, con otros presidentes uno puede ver también críticas, pero esta rapacidad, ¿sí?, cómo está actuando hoy el Estado solo se ve cuando llegan estos ultra económicos poderosos, ¿sí?, a ser presidentes de la República. Por eso está este mal, ¿no es cierto?, esta falencia, vamos a decir, de los sistemas políticos. Veían como casi obligación acabar con las oligarquías. Y eso se hizo en el siglo XIX, ¿sí? Revoluciones importantes como la mexicana, ¿no? Lo mismo en Brasil, en Argentina. Nuestros vecinos bolivianos y peruanos lograron establecer, ¿sí?,
sistemas que logren esa representación más ciudadana, incluso ligado a la derecha o a la izquierda, pero dejaron atrás al hacendado, dejaron atrás, sí, a esos poderes bancarios que incluso aquí los padecimos tanto a finales del XIX, inicios del siglo XX. Dependíamos de un banco, tú te debes acordar, Natasha seguro sabe, el Banco Agrícola. Agrícola, ¿no? Ujú. Y estábamos en manos de esos banqueros, el país casi desaparece. Y fue la voluntad en esa época, ¿no? De jóvenes militares que impusieron toda una lógica más liberal La de entender Revolución a la Juliana, que se política. llamaba. Claro, en 1925, que este año cumple 100 años de esa revolución. Entonces yo creo que hay que entender eso, amigos, amigas, ¿no? Ese es el contexto en el que hoy nos encontramos, que incluso cuando llegan estos poderes son perjudiciales hasta para sus mismos pares comerciales, ¿no? O sea, son perjudiciales para los mismos empresarios, para el mismo Estados Unidos, que mira el bochorno que le hace pasar al presidente, ¿no? Que va y ruega una foto, pero regresa y al día siguiente te expulsa nuevamente migrantes, te sube el 10%, ¿no es cierto?, de productos clave que nosotros exportamos, como diciéndote, no estamos contigo, ¿sí? No nos conviene una política oligárquica como la que hoy hay en el Ecuador. Entonces, ese es el contexto. Y ante eso, lo que tú señalabas, pues varias organizaciones y Vamos a gente de eso, izquierda vamos hemos a eso, plegado Vero. un apoyo. Verónica Silva nos dice, pues, en pleno siglo XX, o XXI, no, 21 XXI, ya, 21. siguen las oligarquías acumulando capital, ¿verdad? Están en Cambiando, ese sí. proceso. Y tan peligroso es esa fusión entre poder político y poder económico, ¿sí? Ahora quiero escucharle la visión, el contexto de Natacha Rojas respecto a cómo ve al Ecuador. Natacha, ¿cuál es la visión, cuál es el punto de vista respecto a cómo ve al Ecuador de este momento? Estimado Fernando, estimada Verónica, un gusto compartir este espacio. Creo que es muy importante analizar lo que estamos viviendo, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, porque lo que hoy está pasando en el mundo, estas confrontaciones entre estos países imperialistas, por un lado los Estados Unidos, la China, Rusia, las disputas geopolíticas en el mundo de los recursos naturales, los temas desde el punto de vista económico, tienen incidencia directa en el caso de nuestro Ecuador. Y por supuesto, yo diría que el contexto nacional e internacional es fundamental. Nosotros en estos momentos vivimos una crisis del sistema capitalista, una crisis de este sistema que ha fracasado, un sistema capitalista que es el responsable de la pobreza, del hambre, de la angustia, de la desesperación de miles de millones de personas en el mundo. Miramos lo que pasa en África, miramos lo que pasa en los países más pobres y por supuesto en el caso del Ecuador. Nosotros en el Ecuador no podemos hablar que ha existido un gobierno desde 1830 que el Ecuador se constituyó como república, un gobierno de izquierda o un gobierno mucho menos socialista, porque el capitalismo tiene una característica fundamental, podemos ir muchísimo más allá, pero yo diría una característica fundamental, la producción social de la riqueza y la apropiación individual. Es decir, todos los trabajadores producimos la riqueza y un grupo pequeño se apropia de la riqueza producida por los trabajadores, La mientras producción que es social y la y la distribución. apropiación individual. Ese es el capitalismo. La explotación del hombre por el hombre, la propiedad privada sobre los medios de producción. El socialismo tiene otra característica, la producción social de la riqueza y la distribución social de la riqueza. Por lo tanto, eso no ha existido en el Ecuador. Aquellos que se hicieron llamar del socialismo siglo XXI, luego progresistas y van cambiando de nombres, no han representado realmente, en primer lugar, una tendencia desde el punto de vista de las izquierdas. En segundo lugar, no han resuelto, no han contribuido a resolver los graves problemas del Ecuador. Y por supuesto, no se trató en ningún momento, pese a toda una ofensiva que existe de sectores de la burguesía hacia las izquierdas, hacia el socialismo, hacia el comunismo en este ámbito. Entonces, a mí me parece que ese es un elemento importante que plantear. Yo decía, hemos tenido gobiernos que han representado
a los banqueros. Desde 1830, si miramos la historia del Ecuador, gobiernos de la plutocracia, gobiernos que han representado a los banqueros, gobiernos que han representado a los sectores empresariales, gobiernos que han representado a estos sectores, pero no hemos tenido un gobierno popular, un gobierno revolucionario en el caso de nuestro país. Y lo que pasa en la actualidad es muy complejo porque hoy tenemos dos candidaturas presidenciales que representan a este proyecto capitalista, que su programa económico busca viabilizar el capitalismo en el caso de nuestro país, que no es un programa de gobierno de las izquierdas, un programa de gobierno desde los pueblos. Y yo digo, solo miremos el debate presidencial. Un debate presidencial que se caracterizó que el uno le deslegitimaba al otro, que el uno le desarrollaba acusaciones mutuas al otro, que el uno respecto del narcotráfico le dijo responda, ¿qué pasa con el señor Aliaga? Y el otro, ¿qué pasa? Y la otra candidata, ¿qué pasa con con la señora María Beatriz Moreno? En el ámbito de la corrupción, la una le increpaba al otro candidato respecto de la tía, por supuesto, con los negocios que tiene, el tema de Petro Novoa, que no paga los 93 millones de dólares y que el presidente candidato quedó totalmente callado. Pero por otro lado, también se increpaba el tema de Odebrecht, el tema del ex vicepresidente Glass. Es decir, dos gobiernos que han tenido estas características. Yo quisiera cerrar esta parte. Es importantísimo y me alegra compartir este espacio con Verónica, porque independientemente de cualquier candidatura que gane, o Daniel Noboa o la señora Luisa González, los pueblos del Ecuador los próximos meses vamos a estar juntos en las calles, defendiendo el ambiente, defendiendo el agua, la vida, la naturaleza, los derechos humanos de los trabajadores, de las mujeres, oponiéndonos en las calles a la política extractivista, a la minería a gran escala y a cielo abierto. ¿Y por qué lo planteo esto? Porque en el debate presidencial, los dos candidatos coincidían con estos elementos y no existe diferencias profundas en este ámbito, por lo cual hemos tomado nosotros una decisión como organización política de en la segunda vuelta electoral votar nulo. Estamos analizando aquí en Pensamiento Crítico desde el progresismo y la izquierda el asunto de las elecciones del próximo domingo 13. Entonces, para seguir avanzando en esto, yo quisiera un poco ir buscando definiciones. ¿A quién representa el señor Noboa y a quién representa la señora Luisa González según el punto de vista y la visión de Verónica Silva? Bueno, siguiendo con lo que comentaba, hay que tener claridad de lo que estamos viviendo. Y yo comparto lo que dice Natasha, no es cierto. Hay un modelo capitalista que lo que hace es precisamente no permitir que países subdesarrollados, como ellos nos consideran, ¿no? O en estas vías de desarrollo, podamos tener una independencia, tanto económica, política, social. Y claro que hay que entender al Ecuador en ese marco internacional, pero también hay que ver qué está pasando ahora mismo con nuestro país. Y si bien yo coincido con varios de los puntos de Natasha, eh, lo que la gente nos dice, ¿y entonces qué? ¿Cuál es la solución? Porque hoy tenemos dos candidaturas, ¿no es Claro, cierto? Y pero ante eso va tu vale, por pregunta ejemplo, que te digo, dices, ¿a quiénes representan? exacto, a eso Para voy. ir posicionando Entonces, los cuando tú conceptos. dices a quiénes representan, yo creo Porque que yo al menos no me sabemos siento muy bien. representado, yo personalmente, por decir algo. Yo no sé, ustedes se sienten representados. Pero claro que tampoco, porque incluso representamos a distintas fuerzas electorales, ¿no? Políticas. Natasha tenía su candidato, y yo fui candidata por el socialismo. Tenemos nuestras agendas claras y tenemos también nuestras propuestas y nuestra visión de país. Pero hoy creo que hay que ir un poquito más allá y ver la situación tan crítica en la que nos encontramos. Y es mentira lo que muchas veces nos dicen, que da lo mismo Daniel Noboa, ¿no es cierto? O Luisa González. No es así, porque primero estamos viendo a quién con claridad representa a Daniel Noboa y cómo, ¿no es cierto?, con esa rapacidad que están actuando al frente del Estado, tienen la capacidad de controlar un CNE
sí, que debería estar en este momento actuando como garantes de nuestras elecciones. Controlan a los consejeros del Tribunal Contencioso Electoral. O sea, dices, ¿cuál es la garantía que hoy tenemos los ciudadanos? Controlan incluso a una asamblea, ¿no es cierto? Controlan en fin, ¿no? A todas las funciones del Estado que deberían tener una postura mucho más independiente. Ante eso decimos, bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Hay posibilidad de tener una salida a esta política de guerra que hoy vivimos, ¿sí? Donde se está criminalizando a los barrios más pobres de nuestro país. ¿Sí? El año pasado 8.000 muertos de los barrios más desprotegidos, principalmente de la costa ecuatoriana. Llevamos en lo que va del año 2025 1.700 muertos, 1.700 muertos. Entonces yo digo, a ver, esta grave situación en la que nos encontramos claramente nos dice que Noboa no representa al pueblo ecuatoriano, ni lo va a representar jamás. Pero es posible ante eso ver una opción. Nosotros no estamos diciendo que ahora, como tú señalabas, ¿no es cierto?, nos plegamos al correísmo. Claro que no, si hemos sido críticos y por eso no hemos estado en esa fuerza política. Pero vemos una posibilidad de llegar a una propuesta de unidad, a un convenio con otras organizaciones que sí vemos salidas urgentes que necesitamos las miles y miles de familias ecuatorianas que no somos parte de este modelo guerrerista, de este modelo de muerte, de este modelo de violencia que nos ha causado tanto dolor. Verónica, Entonces, ante eso, estar ciegos y decir, no, nos negamos a eso y ni el uno ni el otro funciona, yo creería, y más aún cuando el otro candidato es el actual presidente, pues es decir, con ese voto nulo, de alguna manera, pues permites incluso que siga manteniéndose en el poder. ¿qué garantías da Luisa González para enfrentar el estado de cosas que vive el país? Si bien es cierto, se firmó entre Pachacuti, la CONAI, el Partido Socialista y Reto y otros colectivos sociales, 25 puntos en Tixán, ¿verdad? Pero ¿qué puede garantizar el correísmo con Luisa González, con 10 años de antecedentes que hay eh, para salir de esta crisis, para enfrentar esta crisis, para volver lo que se llama la institucionalidad, la dignidad al Ecuador? Porque ya sabemos del señor Noboa, tú lo dices Verónica y aquí se ha dicho, sería sumarle al año y medio que está ahora, sumarle 4 años más, simple y llanamente. Exactamente, sin ninguna respuesta para los sectores más olvidados de nuestro país. Entonces, lo que yo digo, la garantía es que más allá de que tú puedas ver en este acuerdo una camisa de fuerza para Luisa González, porque es obvio que no es así, o sea, ni siquiera se ha ganado la elección, sí es una propuesta de decir, bueno, aquí tenemos una agenda y tenemos y te presentamos estos puntos que nos gustaría que se conversen y que se lleguen a un acuerdo, ¿no es cierto? Mencionaba Natasha algunas demandas históricas que se ha tenido, por ejemplo, con el tema de la minería, el tema de realmente hablamos o no hablamos de un Estado plurinacional con derechos, ¿verdad? El tema de cuál va a ser la política con las mujeres, sí, con las niñas, adolescentes de este país, cuál es la propuesta de empleo que tenemos los jóvenes. Yo creo que son varios puntos que yo sí creo que hay escala de importancia. Sí, hay escala de importancia, como a veces les digo a muchas compañeras con las que igual militamos, ¿no? Entonces, claro, primero, ¿qué nos puede garantizar la vida en este momento? ¿Qué nos puede garantizar que no nos sigamos matando entre pueblo ecuatoriano? Porque esa es la estrategia de guerra. Eso es lo que hicieron en Colombia, eso hicieron en México, ¿sí? Que justificando esta política de violencia y de guerra hace que la misma gente pobre se maten entre ellos, que es lo que ahora está pasando en la costa. Entonces, ¿qué es lo que garantiza? Primero, esa estrategia de paz. Y se ha dicho a Luisa González, ¿cuál va a ser su propuesta? Vamos a seguir legitimando a fuerzas extranjeras, a mercenarios para que vengan a nuestro país a decir que ellos sí pueden hacerlo y nuestras fuerzas militares no. Y ella ha dicho con claridad, aquí se respeta la Constitución y se respeta obviamente pues la legitimidad que ha tenido, ¿no es cierto?, nuestras Fuerzas Armadas por años. Entonces a mí me parece es aún un punto de acuerdo. Vamos a hablar de la paz y cómo se construye la paz. Inmediatamente ella plantea tres programas importantes para sacar de la violencia en la que estamos a los barrios más pobres. A mí me parece eso genial. Eso fue lo mismo que hicieron en Medellín cuando
realmente se enfrentaron en las épocas más aciagas, ¿no es cierto?, que vivía esa ciudad. Presencia del Estado, ¿no? Exacto, es lo que ella ha dicho. Y a mí me parece que ese es un punto en el que la izquierda, por ejemplo, estamos coordinados. Hay que devolverle al Estado, al aparato estatal, la posibilidad de que sea el generador de la política pública que hoy está ausente. La política de educación, de salud, de recreación para nuestros niños. Oye, yo en la campaña estuve en Guayaquil, estuve en varios lugares, estuve en Machala. Es impresionante. Tú puedes ir con el auto barrios y barrios y barrios, no encuentras un parque. En Guayaquil es terrible. Esa es la política del neoliberalismo que gobernó más de 30 años, ¿no es cierto?, seguidos, Partido Social el Cristiano. Partido Social Cristiano, que hoy la desgracia que vive esa ciudad es precisamente gracias a esa política de miseria, de caridad que dieron esos, te digo, esos representantes de la oligarquía, ¿no?, que han gobernado esa ciudad. Lamentablemente, hoy vemos los resultados tan nefastos que puede ser. Entonces, ante eso hay que reaccionar. Y yo digo, sí, Natasha, yo coincido contigo. Ya quisiéramos tener aquí un modelo mucho más real, activo, con presencia del Estado. Pero si eso no tenemos, ¿qué se puede alcanzar por lo menos para que nuestra gente no siga muriendo? Entonces yo ante eso digo, es urgente ver salidas, ¿no es cierto?, consensuadas, porque la Revolución Ciudadana no lo va a hacer solo, ni tampoco lo haría solo el Partido Socialista ni la Unidad Popular, porque ni siquiera nos dan los votos. Hay que hablar de unidad, y cuando hablamos de unidad, hablar de proyectos. Mira, aquí estamos nuestros puntos. ¿Quieres nuestro apoyo? Vamos con esta línea. Ojalá algún día yo escribí un artículo después del debate. Una verdadera revolución, no ciudadana, sino popular, ¿verdad? Como se venía pensando. Ya tienes un nuevo militante, Natasha. No, Natasha, en la anterior pregunta, ella ya contestó más o menos la semblanza de los dos candidatos, ¿verdad? Ya dio algunos puntos, Algo. alguna cosa. ¿Por qué no? ¿Cómo responder a Verónica? Ella llama a una unidad para salvarle al país, para propender a la vida, para poner en alguna medida el Estado al servicio del país y sobre todo de los más pobres y de los sectores más vulnerables y más alejados e ignorados. Con el voto nulo, alguien dirá, ¿a quiénes hacemos juego? Con el voto nulo, ¿a dónde nos dirigimos? Primero, respeto muchísimo los puntos de vista de Verónica, como siempre en distintos espacios que hemos coincidido, que hemos estado, pero por supuesto no comparto aquellas valoraciones en torno a este aspecto. Primero, no solo en campaña electoral, toda mi vida he estado vinculada a las organizaciones sociales, en los barrios populares de las distintas provincias del país, en las comunidades, en los mercados, con los estudiantes, con los maestros, con las mujeres en las calles. Y definitivamente, durante todos estos años, ninguno de los gobiernos ha mejorado las condiciones de vida de quienes estamos en esos sectores. No han resuelto los problemas fundamentales que tenemos los sectores populares en nuestro país. Yo recuerdo las declaraciones del expresidente Rafael Correa en torno al neoliberalismo, porque no son los últimos años que se ha implementado con los 2 o 3 últimos gobiernos, sino los últimos gobiernos desde Hurtado, man. Sí, exactamente, iba a decir desde Hurtado. Y recuerdo las palabras del expresidente Rafael Correa cuando visitó el Ecuador. La señora Hillary Clinton dijo, yo no soy ni anticapitalista ni anti nada. Por un lado. Por otro lado, el voto nulo es un derecho legítimo que tenemos los ecuatorianos. De rechazo. Los ecuatorianos y las ecuatorianas. Es un instrumento de rechazo legítimo de decirles no estamos de acuerdo con ninguna de las dos candidaturas. Y no beneficia a ningún candidato el voto nulo. Que los candidatos hagan su campaña, que presenten sus propuestas y la ciudadanía sea quien toma la opción, así como nosotros planteamos los elementos del voto nulo. Pero a mí me parece aquí un poco señalar algunas razones por qué el voto nulo. En el ámbito de la libertad de expresión, en el correísmo se aprobó la ley de comunicación, una ley mordaza. Se persiguió y fueron sentenciados aproximadamente 700 luchadores sociales por terrorismo, sabotaje y sedición. En este gobierno, la libertad de expresión se coarta, no se permite investigaciones, hay distintos elementos y persecución de igual manera. Por ejemplo, en Palo Quemado,
Llevaron más de 1.000 policías y militares para defender los negocios de las mineras extractivistas de la señora Isabel Noboa. A Olón llevaron tanquetas de la policía, de los militares para defender los negocios de la viña Balbonesi. Y podemos encontrar un sinnúmero de ejemplos, es decir, en este ámbito, ni la señora Luisa González ni el señor Daniel Noboa nos representa. 2. Seguridad social. En la época del señor Rafael Correa, en la época del correísmo, se eliminó el 40% de aportes a las pensiones jubilares, generando en el IES un déficit de aproximadamente 9.000 millones de dólares que venimos acarreando. Y con el señor Noboa, las intenciones que claramente lo ha dicho el presidente del Consejo Directivo del IES, que pretenden incrementar los aportes, incrementar la edad de jubilación, pero adicionalmente revisar la fórmula de cálculo para disminuir las pensiones jubilares. En el ámbito de la seguridad social, ni la señora Luisa González ni el señor Daniel Noboa nos representan. Educación. En el tema educativo, en el correísmo se implementó el examen de ingreso. Miles de jóvenes fuera de las universidades. Con el señor Daniel Noboa continuó el examen de ingreso, la política de cupos, pero aún más, se redujo el presupuesto para las universidades, afectando el funcionamiento en el país. Y voy al tema petrolero. En la época del señor Correa, no nos olvidemos que se privatizó el campo petrolero Auca y en este gobierno el campo petrolero Sacha, que no es que se ha desistido de la Ahí privatización. está el decreto. ¿Por qué? Porque está el decreto allí. Lo que van a buscar es luego de las elecciones, ¿no es cierto?, ver cómo manejan este tema, pero se van a encontrar con la resistencia del pueblo. Por lo tanto, los ecuatorianos no estamos obligados a decidir entre el paredón o la guillotina. Tenemos una opción y esa opción la hemos considerado el voto nulo. Y mira lo que ya está pasando, que el propio presidente de la CONAIE ha salido a dar declaraciones que si no cumple con lo que firmaron las organizaciones de un sector de las izquierdas, se movilizarán inmediatamente. ¿Qué confianza nos puede dar una u otra candidatura? Desde mi perspectiva, ninguna. Han sido gobierno, son corresponsables de la crisis, han implementado políticas de privatizaciones, han implementado políticas de afectación a los derechos, pero nos han perseguido también a los luchadores sociales y al movimiento popular Natasha, organizado. eh, desde el punto, por ejemplo, le nombró a Isa, por ejemplo, que no firmó el acuerdo, ¿no? No estuvo en Tixán. Bueno, él ha manifestado que no podemos vivir anclados en el pasado, vivir anclados en los 10 años y por vivir anclado en eso, olvidando de lo que ahora mismo está ocurriendo. Me imagino que es la misma reflexión que tiene el Partido Socialista y Verónica. ¿Qué podemos no desmentir ni contrarrestar lo que ha dicho Natasha, pero qué diferencia puede haber entre un gobierno hipotético de Luisa González y de Rafael Correa de 10 años, conociendo que el líder es Rafael Correa y que él tendrá mucho hilo en un hipotético gobierno de Luisa González? Yo no estoy tan segura, o sea, yo lo que veo es que esa crítica que estás haciendo, Natasha, y que algunos puntos es verdad, porque ahí están los datos, ¿no? Y esa ha sido la crítica que se ha hecho desde la izquierda, esa falta de comprensión de cómo funciona la política de acuerdos y ese verticalismo con el que sí fungió los 10 años el expresidente Rafael Correa. Pero yo creo que ya hay que dejar de lado a Rafael Correa. Hoy la candidata es Luisa González, ¿no? Y yo creo que démosle el crédito de que puede ser la representante, ¿no es cierto?, de su fuerza política, de una agenda. Si seguimos nosotros mismos, digo, como mujeres, no dándonos ese crédito, Natasha. Y yo creo que eso ha pasado en la política nacional siempre, siempre pasa eso con nosotras. No somos nosotras las que hablamos. Alguien tiene que darnos hablando, alguien tiene que darnos pensando. Y yo te digo sinceramente, yo comparto algunas de las críticas que señalas, pero eso ya quedó atrás. Y hoy, sí, el mal es aún peor. Ese monstruo, ¿no es cierto?, que prácticamente nos estás relatando y que es cierto porque así se han comportado en el gobierno, lo que hoy hemos visto con Daniel Noboa, es aún peor
¿sí? De lo que realmente se pudo haber vivido en momentos, de tú pensando en lo que señalabas, temas económicos, por ejemplo, para esos sectores sociales. Entonces, yo digo, recurramos a la historia. ¿Sí? No quiero decir que ese sentimiento incluso de indignación que sentimos, O ¿no es sea, cierto?, de ese no sector habría del nulo. perdón ni olvido, sino es una idea de unidad Mira, yo para digo, enfrentar las mira, circunstancias de ahora. vamos a otras, vamos, veamos la historia, qué ha pasado, ¿no es cierto? Yo les pongo a mis alumnos siempre este ejemplo y funciona, ¿no es cierto? Cuando estaba en Europa, ¿no es cierto? Este fantasma del fascismo, ¿sí? Y el fantasma de acabar con toda Europa, que fue lo que implicó Hitler, ¿no es cierto? Pues decían, o nos aliamos, ¿no es cierto? Todo lo que significó la política de los aliados para enfrentarnos a lo que significaba Hitler y esa Alemania que avanzaba a arrasar con todo, o somos arrasados con todo, ¿sí? Y en ese momento Churchill, ¿no es cierto?, que veía como enemigo a Stalin y a los rusos, tuvieron que llegar a acuerdos, se sentaron y dijeron, bueno, aquí nuestro objetivo principal es acabar con ese fascismo que está matando a miles y miles de Lo que europeos. pasó también en España con el acuerdo de Moncloa. Justamente eso iba. Eso pasó con Portugal y pasó con España para acabar con esas dos dictaduras nefastas, asesinas. Eso pasó con los chilenos cuando crearon toda la política de concertación y se unió desde la extrema izquierda, Natasha, hasta incluso un centro derecha que dijeron, bueno, aquí basta de dictadura, basta de esta política de persecución y La muerte democracia que cristiana, qué teníamos. bueno. Claro, y llegaron a una política de concertación que quizás no es la mejor, pero permitió un respiro de vida a miles y miles de familias. Yo creo que estamos en una situación muy parecida a Natasha y Fernando. Estamos en una condición de muerte, la gente se está muriendo. Esta situación donde tienes estos índices de muertos en los barrios populares, yo no he visto en los 10 años que tú señalas, porque no es así. Te digo, algunos datos que tú señalas son ciertos, pero veamos lo que hoy está pasando. Esa crisis económica, 400,000 jóvenes, tú que sabes de temas educativos, no han entrado a las universidades. Sí, y es cierto, hubo muchos errores que se hizo en la política educativa, pero hoy están matando a la educación pública, están matando a la salud pública, ¿sí? O sea, te digo, yo mismo estuve en el Hospital Eugenio Espejo hace 3 semanas, tuve ahí un detalle, mi tía tenía ahí un conocido, pude ir como paciente al Hospital Espejo. Tuve que llevar yo mismo el suero, tuve que llevar la aguja, tuve que llevar el plástico para amarrarme el brazo porque no tenían, ¿sí? ¿Y qué? ¿Y qué vi? Una señora revolcándose en el suelo de dolor, sí, de dolor porque no había un simple aparato para hacer un eco y no sabían si la señora tenía que ir a ginecología o tenía que ir a gastroenteritis, ¿no? A temas sí, de gastro, ¿no? Verónica, ¿Sabes qué pasó con esa señora? Me lo contó mi ¿se propia murió? ginecóloga. Murió. Entonces yo te digo, hermana, es cierto lo que señalas tú, pero si no vemos la urgencia y eso lo comparamos con lo que ha vivido la historia de este continente, incluso del mundo, pues vamos quizás a quedarnos un poco cegados, ¿no es cierto?, en nuestra política, que podremos tener razón, pero no respuestas para la gente. Verónica. Natasha, ¿tú crees que son siameses Luisa González y Novoa? ¿No ves ninguna diferencia? ¿No hay al menos matices que podría de pronto significar algo para solucionar los problemas de este país? ¿Son igualitos según tú? Por supuesto que existen diferencias. El uno, el uno representa una organización política de derecha de los sectores de la burguesía, el otro sectores del progresismo que también ya fueron gobierno en el caso de nuestro país. Pero qué suerte que tú fuiste al Hospital Eugenio Espejo por un conocido que tenías ahí y que te Y permitió que te permitió ingresar ingresar, porque mientras si no, no otros entras. estaban afuera. Digo Exactamente, yo, sí. violentando el derecho de los otros, ¿no es cierto? No, Porque no, otros, no ¿me era ese, permites, no, por pero no favor? era ese el punto, sino que te muestro Violentando el derecho de los otros. A lo que yo voy. Eso que pasa en el No, es Hospital Eugenio violentar, Espejo, pasa en el peor Pablo aún. Arturo Suárez, pasa en el Hospital del Sur, Exactamente, pasa en el Hospital de Guayaquil, pasa en los dispensarios de Solca, ahora y antes, así con es, diferencias. Yo creo que con grandes un diferencias, elemento Natasha. importante es, porque también soy maestra universitaria, y tenemos la responsabilidad, desde mi perspectiva, un análisis desde el materialismo histórico y desde el materialismo dialéctico de lo que ha pasado en la humanidad. Y por supuesto, si nosotros vamos al tema del fascismo, hay que tener presente un elemento. ¿Cómo nace el fascismo? El fascismo nace fundamentalmente para enfrentar el socialismo.
Esas son las condiciones concretas y fundamentales. El fascismo con distintas expresiones. Una cosa era Mussolini, otra cosa era Hitler, otra cosa era Franco, y podemos encontrar matices y diferencias entre estos sectores. En el caso del Ecuador, lo que estamos enfrentando es un gobierno de derecha. Desde nuestra perspectiva. Un gobierno de derecha, un gobierno representante de la burguesía nacional, pero principalmente de la burguesía proimperialista. Un gobierno que tiene como objetivo en convertirse cada vez y acrecentar cada vez sus ganancias, porque la oligarquía, desde el punto de vista conceptual, desde el materialismo histórico, dialéctico, desde el propio marxismo, la oligarquía forma parte de la burguesía. No es que están separados, es parte de la burguesía. Y por supuesto, tiene un objetivo concreto, Noboa. Si nosotros hablamos desde el punto de vista económico, que también es importante, ¿quiénes están con cada una de esas candidaturas? El grupo económico, el Juri, con el correísmo, el grupo económico Novis, antes con el correísmo, hoy con Daniel Noboa. Unos grupos económicos que le apoyan al un candidato y otros grupos económicos al otro candidato. ¿Por qué? Porque incluso se han autodeterminado progresistas, pero digamos, incluso hay analistas desde el punto de vista político que te establecen y le califican al correísmo como socialdemocracia de derecha. Es decir, algunos temas de carácter social, pero por supuesto, fundamentalmente defendiendo lo que significa el libre mercado. Y creo que es interesante este espacio que hemos tenido aquí. Natasha, pero lo que dice Verónica, la necesidad por el momento político, las circunstancias, la crisis que vive, no es conveniente o necesario una unidad, cediendo algunas cosas. Por supuesto que tomando nosotros... en cuenta los perfiles que están de por medio. Por supuesto que nosotros como concepto, como principios, y esto lo establecen los estatutos y la Declaración de Principios de la Unidad Popular, planteamos la necesidad de la unidad de las izquierdas, de la unidad de las organizaciones sociales y populares, de los luchadores sociales, la unidad del pueblo ecuatoriano para defender nuestros derechos. Nosotros respetamos profundamente la decisión, porque creo que eso debe ser así. Pero la decisión de no estaban venidas a menos. La decisión de cada una de las organizaciones políticas respetamos. Por supuesto, también consideramos que es respetable la decisión que hemos tomado en este escenario de carácter electoral, que es legítimo, que significa hacer un cuestionamiento a dos candidaturas que representan un modelo capitalista, que buscan defender el capitalismo y garantizar las ganancias para determinados sectores económicos en el Ecuador, y por eso nuestra opción es votar nulo. Ojo, si no existe con cualquiera de los dos gobiernos, y esto es lo que nosotros hemos dicho, a cualquiera de los dos gobiernos que ganen, los pueblos del Ecuador y las organizaciones sociales vamos a demandar, primero, que cumplan con sus planes de trabajo, de gobierno. Y en segundo lugar, que resuelvan las demandas del pueblo ecuatoriano. Y en las demandas del pueblo ecuatoriano, ¿qué se encuentra? No a la megaminería, no a la privatización del campo Sacha, respeto a los derechos de las mujeres. Verónica dijo una cosa que me gustaría interesante, que me parece interesante. Cuando habló de las mujeres, no te olvides que Luisa González se opuso a la despenalización del aborto y sacó su pañuelo en la Asamblea Nacional. Sí, no te olvides que Luisa González, para hablar con nombres y apellidos, que Luisa González en el debate planteó la necesidad de las alianzas público-privadas y que esa figura es la que ha utilizado la socialdemocracia para privatizar los sectores estratégicos y que ahora la utiliza el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Más allá de esto, yo creo que es importante hacer un llamado a la ciudadanía a defender nuestros derechos, a defender los derechos alcanzados por el pueblo ecuatoriano, a unirnos, porque las izquierdas, con la pregunta que usted me hacía, las izquierdas y las organizaciones sociales, cuando se trata de defender derechos, nos unimos. Estamos en las calles, nos caminamos
palmo a palmo, caminamos hombro a hombro, tenemos las mismas propuestas en torno a la minería. Pero regresan después de la marcha, todo eso. Yo pongo el ejemplo, perdón, yo pongo el ejemplo de la minería. ¿Cuál es la posición del Partido Socialista? No a la megaminería. ¿Cuál es la posición de Pachacutic? No a la megaminería. ¿Cuál es la posición de Unidad Popular? No a la ¿Por qué no poder megaminería. articular todos esos conceptos, esas luchas, un gran problema unitario y conjunto, un gran Allí, programa? allí me yo, parece o que es sea, importante. Hay un programa adicionalmente construido por las organizaciones sociales y populares y que tomó ese programa como base las candidaturas de los 3 representantes que tuvo las izquierdas, porque en estas elecciones hubo representantes de las izquierdas. ¿Cuáles fueron? Leonidas Issa, del movimiento Pachacuti, el representante, hablemos del Partido Socialista Ecuatoriano como tal, y de nosotros, Jorge Escala, la Unidad Popular. Eso significaba que de cada 100 ecuatorianos, 6 ecuatorianos están de acuerdo con las propuestas programáticas de las izquierdas. Pero hay otro elemento. Muchos confunden a este progresismo, o como ahora se lo cataloga, socialdemocracia de derecha, que es el correísmo, le confunden con una organización de izquierda. Y tú sabes, Verónica, que esa es una realidad. En todo caso, yo creo que hay retos muy importantes, la necesidad de la unidad de las izquierdas, yo diría no solo en la lucha, sino ya en los temas electorales. Y por otro lado, creo que es importante hacer un llamado a la ciudadanía que será una expresión inicial de las demandas de los distintos sectores sociales y populares que significará la marcha del 1 de mayo. Porque el 1 de mayo tendremos clarísimo Van a cuál es estar el unidos. nuevo gobierno. Bueno, sí, pero es una gracias. unidad, y Gracias. tú, que muchas veces es de discurso, ¿no? Claro. Porque no llegamos a concretar, porque digo, ¿de qué nos Vamos sirve estar avanzando y terminando. en la A ver, vanguardia, pero no llegamos a ser Verónica, poder o gobierno? Verónica, ¿cuál es el escenario? El escenario que se puede diseñar o construir discursivamente aquí, que puede darse como el hipotético gobierno de Luisa González. ¿Cuál es el escenario? Bueno, mira, yo creo que lo que dijo Leonidas Diz a mí me parece como muy clarificador. Él decía incluso tenemos el derecho de escoger, sí, con quién vamos a tener que hacer esta lucha, incluso esta confrontación a la que señala Natasha, ¿no? O sea, realmente tú no puedes ver en Daniel Noboa y en esta política de guerra que nos propone algo similar a lo que se ha visto con otros gobiernos. No, o sea, estamos viendo que tiene esa capacidad precisamente por la cantidad de dinero que maneja de comprarnos a todos. Comprar a todos, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, esa rapacidad con la que están actuando en el gobierno, eso es lo que hay que poner a un lado. Hay que despojar de poder político a la oligarquía. Y ya quisiéramos que sean burguesías, porque tú, que eres incluso más experta que yo, claro que las oligarquías son parte de la misma lógica capitalista rapaz, ¿me entiendes? Que hoy hemos visto no solo en el Ecuador, sino en varios países. Pero la figura de la oligarquía, ¿sí? Que ya se fue eliminando en otros países, por ejemplo en México, sería imposible que un Carlos Slim llegue a ser presidente, porque hay representantes, ¿no es cierto?, tanto de la izquierda, de la derecha, del centro. El problema con Ecuador es que se eliminó esa representación. Sí, hoy la misma derecha en este país está totalmente fagocitada, no está totalmente disminuida, no tienen ni siquiera ellos claros representantes. ¿Qué pasó con Creo? Sacaron al representante banquero, ¿no es cierto?, porque ya no tenían más. Se acabó Lazo y se acabó Creo, ¿sí? ¿Qué está pasando ahora con Noboa? Cuando se vaya Noboa, obviamente va a desaparecer ADN, porque no hay una estructura desde la misma derecha que pueda posicionar, ¿no es cierto?, a sus propios pensadores, ¿no? Veamos lo que fue aquí mismo la democracia popular, ¿no? La democracia popular, ¿no es cierto?, con Hurtado y bueno, con algunos otros que empezaron a construir un pensamiento de derecha en este país. Eso se ha Los desaparecido. tanques de pensamiento les llamaban, ¿no? Y que de alguna manera eso te permite, ¿no es cierto?, desde la izquierda incluso llegar o sea, a una confrontación real. Hoy no tenemos eso, Natasha, y tú, digo, lo sabes. Entonces, lo que uno propone no es aliarse al correísmo. También hemos sido críticos, distantes, no estamos militando con ellos. Pero ante la gravedad en la que nos encontramos, de volver al siglo XIX, prácticamente la política de gobierno, donde este señor Noboa no respeta
ninguna ley, o sea, ninguna constitución. No le decían, oiga, pero tiene que renunciar, ¿no? Yo no renuncio y que digan lo que digan. Eso lo dijo hace 2 días en una entrevista aquí, atónito el periodista de Radio Sucesos, ¿no? Que es un hombre muy O sea, no inteligente. renuncia, sino el pedir, Renuncie a su cargo de presidente, ¿sí? Encargue la no presidencia. renunciar, Y pedir, no quiere pedir la renuncia, no quiere pedir el permiso, no quiere hacer lo que la ley le dice que tiene que hacer como pedir candidato. licencia, no pedir Tiene licencia. que poner a su candidata vicepresidencial. Rebasa todos los límites, ¿no es cierto? Todos los límites realmente aceptables en cualquier democracia. Entonces, yo creo que ante eso uno tiene que poner las cuestiones sobre la mesa y decir, bueno, estamos dispuestos a seguir viviendo un Estado, un gobierno, un aparato estatal totalmente cooptado. Y si bien, obviamente, pues no vamos a coincidir con toda la política que esté ahora proponiendo Luisa González, pero hay algunos puntos de acuerdo. Yo ya te he dicho, el tema de la paz, el tema de cómo se va a enfrentar la violencia. ¿La vamos a seguir enfrentando, luchando contra los más pobres de nuestro país? ¿O realmente vamos a luchar contra el lavado del narco, por ejemplo, que siguen usando al sistema financiero y las entidades de control? O sea, hay puntos, yo creo que en la tabla de derechos, sí, donde pues la lucha histórica te pone derechos de primera generación, segunda generación, tercera y cuarta generación. No puedes pedir todos los derechos unidos en un solo gobierno. Sí, creo yo que también ese es un esfuerzo que debemos hacer la izquierda por lograr posicionar nuestras agendas, porque si no, o sea, los que más lamentan de esto no son los Verónica, partidos. Yo creo que no es momento de banderas políticas, es momento de darle garantías a esa gente que hoy no ve ninguna respuesta en el sector educativo, no ve respuestas en el sistema de salud. La gente se está muriendo y lo estamos viendo y nos obligan a ir al sector privado porque así nos están obligando a la clase media, a muchos sectores populares, porque no te están atendiendo. Ante eso debemos dar respuestas urgentes. Y yo Verónica, te digo, y más para cerrar este punto, seguro no será la mejor opción, pero ante eso, y comparando con lo que tenemos con Daniel Noboa, yo te digo, es como lo que se vivía en la Segunda Guerra Mundial, pues un ascenso del fascismo a nivel de toda América Latina. Eso es lo que estamos viviendo con este Daniel Noboa, y no verlo así, y no ver el papel histórico que podríamos tener la izquierda y el centro para poder parar a ese personaje, yo creo que sería un error. ya que hablas de papel histórico, yo recuerdo pues como que la izquierda ha sido utilizada o se ha dejado utilizar en todas las instancias históricamente, desde la fundación en 1926 del Partido Socialista, o últimamente en Unidad Popular, el MPD estuvo con Lucio Gutiérrez, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes del Partido Socialista fue el que abanderó y dio el número 17 para que Correa en el 2006 llegue a la presidencia de la República. Entonces, yo digo, Natasha, querramos o no querramos, el 13 de abril va a haber un nuevo presidente. O Va a haber un nuevo presidenta. presidente o presidenta, ¿sí? ¿Cuál va a ser, ustedes ya con la satisfacción, entre comillas, que votaron nulo, cuál va a ser su acto de constricción en este momento? Yo creo que Así brevemente, señalar, ¿verdad? sí, al igual que Verónica, de manera breve. Yo creo que señalar no es un problema de satisfacción, estimado Fernando. Es un tema de análisis profundo que hemos tenido en nuestra organización, de debate en las 24 provincias del país, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, que tenemos estructuras de la Unidad Popular, que luego en un evento amplio con los principales dirigentes de todas las provincias del país tomamos esta decisión pensando en el Ecuador, pensando en los problemas graves que tenemos en estos momentos. Para nosotros lo principal, luego del 13 de abril, porque uno de los dos candidatos va a ganar, son las demandas establecidas históricamente desde el movimiento social. Uno, la reactivación económica y productiva que tiene relación con el tipo de modelo económico que requiere el Ecuador de nuestros días. Dos, la seguridad, priorizando la inversión social, la educación, la generación de fuentes de empleo, la salud. Tres, la obra pública, que es dinamizadora de la economía. Si no hay inversión en obra pública, la economía no se dinamiza. Cuatro, los temas que tienen que ver con derechos, derechos de los trabajadores, la despenalización total del aborto.
para nosotras el movimiento de las mujeres, por señalar varios de los elementos que hemos venido discutiendo en este proceso, la inversión social. A nosotros nos parece que es clave estos elementos y con estos aspectos vamos a coincidir con Pachacuti, el Partido Socialista y, por supuesto, la Unidad Popular. Desde el movimiento social existen estas coincidencias en estos aspectos con la CONAIE, el Frente Popular, la UNE, la CEOLS, la CEDOCUD y otras centrales sindicales que actúan en nuestro país. No son momentos fáciles para el Ecuador. El tema económico es fuerte y van a tener uno de los dos candidatos que gane la presidencia de la República. O siguen implementando más impuestos en contra del pueblo, o como nación soberana declaramos la moratoria del pago de la deuda externa, que no significa no pagar, significa llegar a un acuerdo con los acreedores para priorizar esos recursos en la inversión social. Vamos a ver cuál va a ser el posicionamiento en torno a la minería a gran escala, que contamina el agua, que contamina el ambiente, que destruye la biodiversidad. Y también el tema que tiene que ver con la democracia porque está afectada. Las dos candidaturas han abusado del poder. No te olvides, estimada Verónica, que en el tiempo del correísmo se tomó todas las instancias de la justicia, el Consejo de Participación Ciudadana. Desde la Sabatina se ordenaba el qué hacer. Y desde ahora, desde el gobierno, el candidato presidente Daniel Noboa, en igualdad de condiciones, que incluso yo diría en este momento, nosotros tenemos como presidente de la República a un presidente de la República perverso, mitómano, autoritario e incapaz, porque ha demostrado total incapacidad para dirigir los destinos del Ecuador. Entonces, nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía respecto de que hemos tomado esta decisión porque tenemos memoria histórica. Terminamos y con esa esto, memoria histórica tiene que ver con lo que ha pasado en el Ecuador, pero también en el mundo. Ojo, el fascismo nació para enfrentar al socialismo, al crecimiento del socialismo. El fascismo nació para mantener este sistema capitalista que es el responsable de la crisis que estamos viviendo. Con esto terminamos. Los que nos están viendo y escuchando dirán, pero entre los dos partidos, el Partido Socialista y la Unidad Popular, creo que no alcanzaron el 2% en las últimas elecciones. Es decir, a quiénes representan y qué fuerza y qué base social tienen, cómo para trazar una línea de conducta y una línea programática. Contigo inicio así brevemente, por favor, Verónica. Y creo que esa es una respuesta que podemos darnos a los partidos políticos y decir la misma gente, el mismo electorado ya se pronunció. O sea, el 44% que tuvo Luisa González en su votación última, ¿verdad? No es la votación de la Revolución Ciudadana. Son los votos del Partido Socialista, son los votos muchos de la Unidad Popular, son los votos incluso de una izquierda democrática, son los votos de Pachacutic. Es obvio que la gente se pronunció. Y ante esta situación, la gente nos está dando una lección a todos los partidos políticos y principalmente a los partidos de izquierda y de centro que, digo, por lo menos la izquierda en este país, en el mundo, la izquierda como base social, nuestro único objetivo es velar por lograr mejores condiciones de vida, por lograr condiciones de igualdad. Ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo de la izquierda. Si eso no lo logramos, ¿no es cierto?, con nuestra participación política, pues entonces, ¿cuál es nuestra función? La gente se ha pronunciado. Hay un 44% del electorado que ha preferido ya a Luisa González. O sea, ya. Y de ese 44% obviamente no es voto de la derecha, pues. Entonces yo creo que esta elección nos están dando a todos los partidos de izquierda, incluido obviamente a las organizaciones, al Partido Socialista que se ha pronunciado. Y ese fue uno de los argumentos. También fue difícil la decisión dentro del Partido Socialista, porque todos los puntos que tú estás señalando, Natasha, son los puntos que están en el acuerdo con Luisa. Todos los puntos. Y en eso, pues obvio que plegamos y estamos de acuerdo. Gracias, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no estamos por lo menos discutiendo ese modelo de país que queramos? Bueno, para terminar así muy brevemente, por favor, porque me van a cortar el cuello. Natasha. No llegamos a la En elección. las últimas elecciones, la Unidad Popular, el MPD, no ha tenido representación prácticamente.
¿A qué se debe eso? Y eso pues no es que legitima, sino que les quita un poco de fuerza a lo mejor. Bueno, no es real lo que está señalando. Nosotros en este periodo En Cotopaxi tuvieron de la asambleístas. Asamblea Nacional, Arturo Uxa, Roxana Palacios, en este proceso de igual manera, en un proyecto unitario con Cristian Benavides de la provincia del Carchi, hay una participación, hay un punto de vista al interior de la Asamblea Nacional. Pero los resultados obedecen, yo digo, a dos elementos. El uno tiene que ver que trabajaron las grandes empresas electorales, porque es un tema de empresas electorales, más allá de los candidatos. Empresas electorales que les dicen cómo deben hablar, qué decir y qué no deben decir. Empresas electorales que les dijeron tienen que manejar de tal manera el debate sin dar una respuesta a lo que esperábamos los ecuatorianos y las ecuatorianas respecto de cuáles son los planteamientos, pero adicionalmente cómo lo van a hacer. En este ámbito se trabajó mucho en un aspecto que es de análisis permanente que tiene que ver con la polarización de dos candidaturas. En este caso, por un lado, de Daniel Noboa y por otro lado, de Luisa González. Esta polarización llevó a un elemento que nunca antes lo hemos vivido en la historia del El Ecuador, que partidismo, ¿no? los dos candidatos alcanzaron el 88% de la votación de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y vale que tomen en cuenta estos dos candidatos, tanto Daniel Noboa como Luisa González, que muchos votaron por Daniel Noboa en contra del correísmo y votaron por Luisa González en contra del novoísmo, no necesariamente porque estaban de acuerdo en estas posturas. Y por otro lado, a las organizaciones de izquierda, diría el segundo elemento, digamos, es un tema de trabajar fuertemente frente a una ofensiva ideológica y política que existe permanentemente por parte de la derecha y de la burguesía, respecto de minimizar, de acusar de la organización social, de dividir a la organización social, de buscar corporativizar a la organización social, de fraccionar a los dirigentes, que ya no es momento de la lucha, que la lucha ya terminó, que la lucha es de tiempos pasados, y varios aspectos que tienen relación a este elemento. Entonces yo digo, otro gran reto tiene que ver con el fortalecimiento de la estructura orgánica de cada una de las organizaciones sociales de izquierda y los partidos políticos de izquierda. Y en tercer lugar, yo diría dejar de lado, a veces entre las propias izquierdas somos tenaces en la crítica de una organización hacia otra organización. Yo creo que es un momento de una reflexión profunda respecto del papel que hemos jugado las organizaciones de izquierdas y realmente de este tema que tiene que ver con la unidad. Una unidad, sí, para la lucha, una unidad para la defensa de los derechos, una unidad para la defensa de los pueblos del Ecuador, pero también una unidad para el tema electoral, porque las izquierdas, con los distintos representantes, líderes y lideresas nacionales y comunitarios, tenemos capacidad. Hemos tenido capacidad para defender derechos, hemos tenido capacidad para confrontar gobiernos, hemos tenido capacidad de organizarnos para votar a gobiernos autoritarios, prepotentes en el país, y también tenemos capacidad Gracias, para Natasha. hacer gobierno y dirigir este país. Muy bien. Lenin diría, si estuviese vivo, El en Lenin el bueno Ecuador o el malo. todavía hay el infantilismo de la izquierda, ¿no? Todavía ¿El somos qué? El infantiles. infantilismo. Sí, somos infantiles todavía. Ojalá el momento determinado haya madurez y también una reformulación, una actualización de sus propuestas y de sus visiones, porque estamos en el siglo XXI y no estamos dentro de los mismos andamiajes de un siglo pasado o de épocas pasadas. Yo felicito y agradezco a Verónica Silva, del Partido Socialista, que apoya a Luisa González, y a Natacha Rojas, de la Unidad Popular, quien está promoviendo el voto nulo. Aquí la idea y la intención no era buscar o convencer a uno u otro, sino poner los puntos de vista para que la gente reflexione y tenga una idea Así es. concreta y lo que yo llamo aquí, pues, tenga un pensamiento crítico. Sí, esa es la idea. Señoras y señores, muchas gracias por la atención. Seguiremos hablando de estos y otros temas que nos interesa y nos preocupa a los y a las ecuatorianas. Hasta pronto.